Hola, soy Julio César Vargas, y después de 23 años en la Policía Estatal de Veracruz, pensé que lo había visto todo. Pero lo que viví en una pequeña comunidad en las afueras de Papantla cambió por completo mi manera de entender la realidad. Esta es la historia de un operativo de rutina que se convirtió en algo que jamás podré explicarle a mis superiores en un informe oficial. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has experimentado algo inexplicable, porque después de escuchar mi historia, tal vez entiendas que hay cosas en este mundo que escapan a cualquier protocolo policial. Ahora sí, sigamos con la historia. Mi nombre es Julio César. Tengo 47 años y casi toda mi vida adulta la he dedicado a mantener el orden en las zonas rurales de Veracruz. No es un trabajo fácil, la verdad. Las comunidades alejadas de la ciudad presentan desafíos únicos y con el tiempo uno aprende a respetar las costumbres locales, aunque no siempre las comparta. Me considero un hombre racional, de fe católica, pero sin fanatismos. Nunca le presté mucha atención a las historias de brujería que circulaban en los pueblos. Las consideraba supersticiones de gente sin educación. Mi esposa Claudia siempre me decía que era demasiado cerrado, que en Veracruz las tradiciones espirituales son tan reales como el sol que nos quema la piel cada mañana. Pero yo me limitaba a sonreír y cambiar de tema. Hasta aquella noche de agosto. Era viernes. Recuerdo el calor húmedo pegándose a mi uniforme como una segunda piel. En Veracruz el clima no perdona, y ese día había sido particularmente sofocante. El cielo se veía cargado de nubes grises que amenazaban tormenta pero nunca descargaban, dejando el aire denso y difícil de respirar. Yo estaba en la comandancia de Papantla, terminando el papeleo de la semana, cuando entró el sargento Durán con una expresión preocupada. Durán es un hombre serio, de pocas palabras, veterano con más de 30 años de servicio. Si algo lo inquietaba, era porque la situación lo ameritaba. Comandante Vargas, tenemos una denuncia complicada de la comunidad del Tajín Chico, me dijo, dejando una carpeta sobre mi escritorio. ¿Qué tipo de denuncia?, pregunté, sin levantar la vista de mis documentos. Actividades irregulares en una propiedad abandonada. Los vecinos reportan gritos, luces extrañas, movimiento de gente a altas horas de la noche. Dicen que hay ceremonias raras, que se escuchan cánticos. Eso llamó mi atención. Alcé la vista y vi que Durán tenía el ceño fruncido, como si hubiera algo más que no se atrevía a decir. ¿Ceremonias raras? Explícate mejor. Los vecinos hablan de brujería, comandante. Dicen que en esa casa se practican rituales oscuros que están llamando a fuerzas malignas. Hay niños en la zona que no pueden dormir por los ruidos. Una señora mayor tuvo que ser llevada al centro de salud porque dice que sintió una presencia cuando pasó frente a la propiedad. Respiré hondo, sintiendo ya la fatiga de tener que lidiar con supersticiones. Pero la verdad es que independientemente de lo que yo creyera, si había perturbación del orden público, era mi deber investigar. Está bien, organizamos un operativo para esta noche. Tú, yo y los oficiales Mendoza, Torres y Castillo. Vamos preparados para cualquier situación, pero sobre todo llevamos las cámaras corporales activas. Quiero todo documentado. Sí, señor, respondió Durán, pero noté que no parecía muy convencido. A las 11 de la noche salimos en 2 patrullas hacia el Tajín Chico, una comunidad pequeña ubicada a unos 20 kilómetros de Papantla, rodeada de vegetación tropical densa y caminos de terracería que se vuelven intransitables cuando llueve. El trayecto fue silencioso. Mis compañeros sabían que yo no toleraba las especulaciones sin fundamento, así que nadie mencionó el tema de la brujería. Pero podía sentir la tensión en el aire, mezclada con el olor a tierra húmeda y el sonido incesante de los grillos. Cuando llegamos, el pueblo estaba sumido en una oscuridad casi total. Las casas, construcciones sencillas de bloc y techos de lámina, tenían las luces apagadas. Solo algunas velas brillaban tras las ventanas,
creando sombras danzantes en las paredes. El ambiente era opresivo, como si la propia noche nos rechazara. Estacionamos a 2 cuadras de la propiedad señalada para no alertar a quien estuviera adentro. «Manténganse alerta», ordené en voz baja. Procedimiento estándar. Nos acercamos, evaluamos la situación y si hay actividad ilegal, actuamos. Sin precipitaciones. Caminamos por la calle de tierra, nuestras botas levantando pequeñas nubes de polvo que se iluminaban brevemente con nuestras linternas. A medida que nos acercábamos, comencé a escuchar algo que me erizó la piel. Era un cántico bajo y monótono, en un idioma que no reconocí. No era español, tampoco inglés. Sonaba antiguo, gutural, como si las palabras mismas llevaran el peso de siglos. La casa se alzaba al final de la calle, apartada del resto de las viviendas. Era una construcción vieja, de adobe y madera, con el techo parcialmente hundido y ventanas sin vidrios, solo marcos vacíos que parecían cuencas oculares en un rostro desfigurado. Del interior emanaba un resplandor anaranjado, parpadeante, que proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes exteriores. El aire alrededor de la propiedad olía diferente, una mezcla de copal quemado, humedad y algo más que no pude identificar, algo acre que me irritó la garganta. «¿Qué es ese olor?», susurró la oficial Torres, una joven de 25 años que apenas llevaba 2 años en el cuerpo. «No lo sé», admití. «Mantén la calma. Vamos a rodear la casa. Durán, tú y Castillo por la izquierda. Torres y Mendoza conmigo por la derecha. Nadie entra hasta que yo lo ordene». Nos dividimos y comenzamos a acercarnos. Mi corazón latía más rápido de lo normal, aunque intentaba convencerme de que era solo la adrenalina natural de cualquier operativo. Pero había algo más, algo que mi mente racional no quería aceptar. El cántico se volvía más fuerte, más urgente, y ahora podía distinguir múltiples voces entrelazándose en una armonía discordante que me producía náuseas. Cuando llegué a una de las ventanas laterales, me asomé con cuidado. Lo que vi dentro me dejó paralizado por un instante. En el centro de lo que alguna vez fue una sala, había un círculo dibujado en el suelo de tierra apisonada. No era un círculo común, estaba trazado con algo oscuro y brillante, y dentro de él había símbolos que nunca había visto. Diseños geométricos entrelazados con figuras que parecían representar animales o tal vez algo más. Alrededor del círculo, 5 personas vestidas completamente de negro estaban arrodilladas, con las manos extendidas hacia el centro. Las velas, docenas de ellas rodeaban toda la escena, creando un ambiente sofocante. En el centro del círculo había lo que parecía ser una figura humana, pero no podía distinguirla bien debido al humo denso del copal que llenaba el espacio. «¿Qué hacemos, comandante?», preguntó Mendoza por el radio, su voz tensa. Antes de que pudiera responder, uno de los cantos se interrumpió. Una de las figuras de negro se puso de pie y se giró directamente hacia la ventana donde yo estaba. No sé cómo explicarlo, pero sentí que me veía, aunque la distancia y la oscuridad deberían haberme ocultado. La figura levantó un brazo y señaló en mi dirección. «¡Nos han detectado! ¡Todos! ¡Adelante!», grité, abandonando cualquier pretensión de sigilo. Corrimos hacia la puerta principal. Durán la golpeó con el hombro y cedió fácilmente, como si no hubiera estado realmente cerrada. Entramos con las armas desenfundadas, las linternas cortando el humo y la penumbra. «Policía estatal, todos al suelo, ahora». Las figuras encapuchadas no se movieron. El cántico continuó, más fuerte, más desesperado. Fue entonces cuando escuché otro sonido, algo que provenía del centro del círculo. Era una voz, pero no como ninguna voz humana que hubiera escuchado antes. Era profunda, resonante, múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo con tonos diferentes. «He dicho que al suelo», repetí, acercándome con la linterna en alto. Una de las figuras encapuchadas se quitó la capucha. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el rostro marcado por profundas arrugas y ojos inyectados en sangre. No parecía asustado, más bien parecía desesperado, casi suplicante. «No pueden interrumpir», dijo con voz quebrada. «No entienden lo que están haciendo».
Si rompemos el círculo ahora, ella se liberará. ¿De qué está hablando? ¿Quién se liberará? La que trajimos sin querer, respondió otra voz, una mujer joven que también se había descubierto. Estábamos intentando cerrar el portal, devolver lo que cruzó. Torres, a mi lado, dejó escapar un grito ahogado. Seguí su mirada hacia el centro del círculo. La figura que había visto antes, lo que pensé que era una persona, se estaba moviendo, pero no de manera natural. Se contorsionaba, arqueándose de formas anatómicamente imposibles, y esa voz múltiple seguía saliendo de ella, ahora entre risas y gruñidos. «Esto es una locura», murmuré, pero mi mano que sostenía la linterna temblaba. «Comandante, tenemos que salir de aquí», dijo Castillo retrocediendo hacia la puerta. «Nadie se mueve», ordené, intentando mantener el control de la situación, aunque por dentro sentía que ese control se me escapaba como arena entre los dedos. El hombre mayor dio un paso hacia mí con las manos levantadas en señal de paz. «Oficial, por favor, escúcheme. Mi nombre es don Esteban Aguirre. Soy curandero de esta región desde hace más de 40 años. Estas personas vinieron a mí porque hicieron algo imprudente, abrieron algo que no debían, y ahora esa joven», señaló a la figura contorsionándose en el círculo, «está siendo habitada por algo que no pertenece a este mundo. No es teatro, no es una farsa. Si ustedes rompen el círculo, si interrumpen el ritual de clausura, esa entidad quedará libre y no hay fuerza humana que pueda detenerla». «¿Me está pidiendo que crea en posesiones demoníacas?», dije, y mi propia voz sonó menos segura de lo que pretendía. «Le estoy pidiendo que confíe en lo que sus ojos están viendo», respondió don Esteban. «Mire a esa muchacha. ¿Le parece normal? ¿Le parece que está actuando?». La joven en el centro del círculo ahora tenía los ojos completamente en blanco. Solo se veía la esclerótica brillando a la luz de las velas. Su boca se abría y cerraba, pero las palabras que salían no correspondían al movimiento de sus labios. Además, había algo en el aire. Una presión, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más densa, más pesada. Mendoza, el oficial más joven de mi equipo, cayó de rodillas de repente jadeando. «No puedo respirar», dijo entre toses. «Es como si algo me estuviera apretando el pecho». Torres también parecía afectada, sosteniéndose el estómago como si fuera a vomitar. Solo Durán y yo parecíamos inmunes, pero podía ver en los ojos de mi sargento que él también estaba luchando contra el miedo. «¿Qué necesita hacer?», le pregunté a don Esteban, tomando una decisión que iba contra toda mi formación y mi lógica. «Necesito que ustedes se mantengan fuera del círculo, que no lo rompan bajo ninguna circunstancia. Voy a terminar el ritual de clausura. Puede durar entre 20 minutos y 1 hora, dependiendo de cuánta resistencia oponga la entidad. Van a ver y escuchar cosas que tal vez los perturben, pero tienen que confiar en mí. ¿Y si no funciona? ¿Qué hacemos si la situación se sale de control?». Don Esteban me miró con una mezcla de compasión y gravedad. «Si no funciona, oficial, rezo porque ustedes puedan correr lo suficientemente rápido, pero también rezo porque no lleguen muy lejos». Sus palabras me helaron la sangre, pero asentí. Ordené a mi equipo que se posicionara alrededor del perímetro de la habitación, que mantuvieran las cámaras corporales grabando todo, y que no importara qué pasara, no cruzaran el círculo. Don Esteban volvió a su posición. Las otras 4 personas reanudaron el cántico, y lo que siguió fue la experiencia más aterradora de mi vida. La joven en el centro comenzó a levitar, su cuerpo elevándose del suelo aproximadamente medio metro, suspendida en el aire sin ningún soporte visible. Las velas empezaron a parpadear violentamente, algunas se apagaron y luego se volvieron a encender solas. La temperatura de la habitación bajó drásticamente en cuestión de segundos, tanto que podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí. «Esto no está pasando», susurró Torres. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando, y empeoró. De las paredes comenzaron a aparecer marcas, como si manos invisibles las estuvieran arañando desde dentro. El olor a azufre se volvió tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz y la boca con mi playera. Y esa voz,
esa maldita voz múltiple que salía de la joven, empezó a decir cosas en español, pero con un acento extraño, arcaico. Llegamos primero. Esta tierra es nuestra. Ustedes son los intrusos. Don Esteban elevó la voz. Su cántico se volvió más potente, más autoritario. Sacó de su bolsa una botella con un líquido transparente y comenzó a rociar el círculo mientras recitaba oraciones que mezclaban latín con lo que supuse era náhuatl. Los otros 4 lo secundaron, creando una barrera sonora contra esa voz perturbadora. Castillo, que estaba junto a la puerta, de repente gritó. Nos giramos y vimos que la puerta de entrada se había cerrado de golpe, aunque nadie la había tocado. Intentó abrirla, pero no cedía, como si algo la sostuviera del otro lado. «Estamos atrapados», gritó, tirando de la manija con desesperación. «Calma», ordené aunque mi propia voz temblaba. «Don Esteban, esto es normal». «No rompan el círculo», fue su única respuesta, sin dejar de cantar. Los minutos se arrastraban como horas. La joven suspendida en el aire comenzó a sangrar por la nariz, gruesas gotas oscuras que caían y desaparecían antes de tocar el suelo. Su cuerpo se sacudía con convulsiones violentas y por momentos parecía que se iba a partir en dos. Yo quería intervenir. Cada fibra de mi ser de oficial me gritaba que tenía que hacer algo para ayudarla, pero las advertencias de don Esteban me mantenían en mi lugar. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Esa voz múltiple y horrible dijo claramente, «Julio César Vargas». Me quedé helado. Nadie en esa habitación, excepto mi equipo, sabía mi nombre completo. Las figuras encapuchadas nunca nos habían escuchado presentarnos. «Tu hija Fernanda está enferma», continuó la voz, y sentí que el corazón se me detenía. «Pronto la perderás. Su cuerpo ya está traicionándola desde dentro». «No le haga caso», gritó don Esteban. «Está tratando de debilitarlo, de hacerlo romper el círculo. Son mentiras. Pero ¿cómo sabía el nombre de mi hija?» «Fernanda tiene 17 años, estudia en Xalapa. Y sí, había estado con malestares últimamente, dolores de estómago que los doctores no podían explicar. Claudia estaba preocupada. Yo le había dicho que eran nervios por los exámenes, pero ahora... «Julio, concéntrate», me dijo Durán, poniendo una mano en mi hombro. «Es lo que quiere, distraerte, asustarte». Asentí, pero el miedo había echado raíces profundas en mi pecho. La voz continuó, ahora dirigiéndose a cada uno de mis oficiales, diciendo cosas personales, secretos que no podía saber. Torres comenzó a llorar. Mendoza cayó de rodillas rezando el Padre Nuestro. Castillo seguía tirando frenéticamente de la puerta. El cántico de don Esteban y sus ayudantes alcanzó un crescendo ensordecedor. El curandero sacó un cuchillo de obsidiana y se hizo un corte en la palma, dejando que su sangre cayera sobre el círculo mientras pronunciaba palabras que vibraban con poder. Los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con luz propia, un azul eléctrico que lastimaba la vista. La joven gritó, pero esta vez era su propia voz, llena de dolor y terror. Su cuerpo cayó bruscamente al suelo dentro del círculo y quedó inmóvil. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, sumergiéndonos en una oscuridad total durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, tan súbitamente como se había cerrado, la puerta se abrió de golpe y una ráfaga de viento frío y limpio entró a la habitación, llevándose consigo el olor a azufre y copal. Encendimos nuestras linternas. Don Esteban estaba arrodillado junto a la joven, revisando su pulso. Los otros 4 se habían quitado las capuchas y estaban exhaustos, sudando profusamente a pesar del frío que acababa de invadir el lugar. «¿Está bien?», pregunté, acercándome pero sin cruzar el círculo. «Está viva», respondió don Esteban con voz cansada. «Débil pero viva. La entidad se ha ido, el portal está cerrado. Ya pueden acercarse». Crucé el círculo, que ahora no era más que líneas de ceniza en el suelo, y ayudé a don Esteban a levantar a la joven. Era apenas una muchacha, de unos 20 años, con el cabello empapado en sudor y el rostro pálido como la cera. Abrió los ojos lentamente, unos ojos marrones normales, humanos, llenos de confusión y miedo.
¿Dónde estoy?, preguntó con voz débil. «Estás a salvo», le dije. Todo terminó. Llamé por radio a una ambulancia, aunque sabía que tardaría en llegar a esa zona remota. Mientras tanto, don Esteban me explicó la situación. La joven, llamada Patricia, y sus amigos habían estado experimentando con tableros Ouija y rituales que encontraron en Internet, sin entender realmente lo que estaban haciendo. Habían abierto lo que él llamaba un portal, permitiendo que algo cruzara. Patricia había sido la más afectada, mostrando comportamientos extraños, hablando en idiomas que no conocía, haciendo cosas de las que no tenía memoria. Sus amigos, asustados, habían buscado a don Esteban, quien era conocido en toda la región por su conocimiento de las prácticas tradicionales de clausura y limpieza espiritual. ¿Y lo que vimos?, pregunté. «¿Cómo lo explico en mi reporte?». Don Esteban me miró con comprensión. «Eso depende de usted, oficial. Puede poner que encontró a un grupo realizando una ceremonia de sanación tradicional, que no había actividad delictiva, que la joven estaba sufriendo una crisis nerviosa y fue trasladada al hospital. O puede poner lo que realmente vio, aunque dudo que alguien le crea». Tenía razón. Cuando la ambulancia finalmente llegó y nos llevó a todos de regreso a Papantla, pasé horas frente a mi computadora, mirando la pantalla en blanco donde debía escribir el reporte del operativo. Las cámaras corporales habían grabado todo, pero cuando revisé el material, la calidad era tan pobre con tanto grano y distorsión que apenas se distinguía algo. Los gritos y cánticos sonaban como ruido estático, y la figura levitando simplemente no aparecía con claridad en ningún ángulo. Era como si esa realidad se resistiera a ser capturada. Al final, escribí un reporte técnico y aséptico. Actividad de prácticas espirituales tradicionales, sin evidencia de actividad criminal. Una persona con crisis de salud mental trasladada al hospital. Pero en mi libreta personal, donde escribo las cosas que nunca van en los reportes oficiales, anoté todo. Cada detalle, cada sensación, cada palabra de esa voz múltiple. 2 días después, llamé a mi esposa desde la comandancia. Algo me había estado carcomiendo desde aquella noche. «Claudia, ¿cómo está Fernanda? ¿Ya la llevaste con el doctor?» «Sí, Julio. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a ir hoy? Pues mira, no vas a creer esto, pero el doctor encontró algo. Tiene una infección en el apéndice, dice que está muy inflamado y que si no lo operamos pronto, podría reventar. Ya la internaron, la van a operar mañana temprano». Sentí que el mundo se detenía. La voz en aquella casa había dicho que mi hija estaba enferma, que su cuerpo la estaba traicionando desde dentro. Si no hubiera sido por esa advertencia, por más que me quisiera convencer de que era coincidencia, tal vez no habría insistido a Claudia para que llevara a Fernanda al doctor inmediatamente. Y un apéndice reventado puede ser fatal. «Julio, ¿sigues ahí?» «Sí, aquí estoy. Voy para allá ahora mismo. No te preocupes, todo va a salir bien». La operación fue un éxito. Fernanda se recuperó completamente en 2 semanas, pero nunca le conté lo que había pasado en el Tajín Chico, ni a ella ni a Claudia. Algunas cosas es mejor mantenerlas guardadas, al menos hasta estar seguro de querer cargar a otros con ese peso. Volví a ver a don Esteban 2 meses después. Lo encontré en el mercado de Papantla, vendiendo hierbas medicinales y amuletos de protección. Cuando me vio, sonrió con esa sabiduría tranquila de quien ha visto más de lo que la mayoría puede soportar. «Oficial Vargas, qué gusto verlo. ¿Cómo está su hija?» «Bien, gracias a usted», respondí, todavía incómodo con la idea de agradecer algo que mi mente racional seguía tratando de negar. «No me agradezca a mí, agradezca que estuvo dispuesto a escuchar, a ver más allá de lo que le enseñaron que era posible. Esa es una cualidad rara en los oficiales de su tipo». «Don Esteban, ¿qué era eso que vi aquella noche? ¿Era real?» El curandero se quedó pensativo un momento, acomodando unos manojos de romero en su puesto. «Oficial, ¿usted qué cree?» Sus ojos lo vieron, sus oídos lo escucharon, su corazón lo sintió. ¿Necesita que alguien más valide su experiencia para que sea real? No supe qué responder. En ese momento me di cuenta de que toda mi vida
había funcionado bajo reglas claras, protocolos definidos, donde todo tenía una explicación lógica y verificable. Pero aquella noche en el Tajín Chico había roto esa estructura, había abierto una grieta en mi comprensión del mundo que ya no podía cerrar. La realidad es más amplia de lo que nos enseñan, oficial, continuó don Esteban. En Veracruz, en toda esta tierra, hay capas de historia, de prácticas, de conocimientos que existen desde mucho antes de que llegaran las leyes y los uniformes. No son mejores ni peores, simplemente son diferentes. Y a veces, esas capas se tocan, se superponen. Ustedes llegaron a una de esas intersecciones. ¿Qué pasó con Patricia? ¿La muchacha? Se fue a vivir con su familia en Puebla. Dejó atrás todo lo que tenía que ver con esas prácticas. Está bien, recuperándose. El trauma psicológico es real, independientemente de lo que causó la situación. Pero está viva, y eso es lo que importa. Conversamos un rato más. Don Esteban me contó que casos como ese no eran tan raros como yo pensaba, que cada año atendía a varias personas que habían jugado con fuerzas que no entendían, que habían abierto puertas sin saber cómo cerrarlas. Me habló de la diferencia entre las prácticas tradicionales, que se hacían con respeto y conocimiento, y los experimentos irresponsables de quienes solo buscaban emociones o poder sin preparación. ¿Y ustedes?, le pregunté. Los que saben hacer estas cosas, ¿por qué no las enseñan más abiertamente? ¿Por qué dejar que la gente cometa errores? Porque el conocimiento sin preparación es peligroso, oficial. Lo que nosotros hacemos requiere años de entrenamiento, de limpieza espiritual, de entender el balance. No es magia de espectáculo, no es poder para presumir, es responsabilidad, es servicio. Y francamente, en este mundo moderno donde todo se burla y se ridiculiza, ¿quién querría aprenderlo? Los jóvenes prefieren sus teléfonos y sus películas. Tenía razón. Yo mismo había sido uno de esos escépticos burlones hasta hace apenas unos meses. Desde aquella noche, mi perspectiva cambió radicalmente. No se lo cuento a mis compañeros porque sé que pensarían que perdí la cordura. En las reuniones de comandancia, cuando se habla de operativos, yo asiento y participo como siempre, pero una parte de mí está en otro lugar, recordando lo que vi, lo que sentí. Durán y yo nunca hablamos directamente del tema, pero a veces intercambiamos miradas que dicen todo lo que necesitamos comunicar. Él también lo vio, él también lo sintió, y eso es suficiente. Torres solicitó traslado a una zona urbana 2 semanas después del operativo. No la culpo. Lo que experimentamos esa noche fue suficiente para quebrar la realidad de cualquiera. Mendoza, por otro lado, empezó a llevar una medallita de la Virgen de Guadalupe que antes guardaba en un cajón. Castillo, el más joven, dejó de hacer bromas sobre fantasmas y aparecidos, algo que antes era su pasatiempo favorito, para molestar a los nuevos reclutas. Yo empecé a leer libros sobre tradiciones espirituales de Veracruz, sobre cosmovisión totonaca y náhuatl, sobre las prácticas de curanderos y chamanes que han existido en esta tierra desde tiempos inmemoriales. Descubrí un mundo entero que siempre estuvo ahí, paralelo al mío, pero que yo me había negado a ver. Claudia notó el cambio en mí, aunque no entiende completamente la razón. Solo sabe que ahora soy más cuidadoso, más respetuoso con las creencias de otros, menos rápido para juzgar lo que no entiendo. Han pasado 6 meses desde aquella noche, y hace poco recibí otra denuncia similar. Una familia en Tuxpan reportando actividad extraña en su casa, objetos que se mueven solos, voces en la noche. Esta vez no mandé a un equipo a arrestar a nadie. Primero llamé a don Esteban. Le pedí que investigara, que hablara con la familia, que determinara si realmente había algo más allá de problemas estructurales o imaginación activa. Él aceptó y una semana después me informó que había encontrado una filtración de gas que causaba alucinaciones auditivas. Problema resuelto con un plomero, no con exorcismo. Pero también me dijo algo importante. No todos los casos tienen explicaciones normales. A veces, solo a veces, lo inexplicable es real. Y cuando eso pasa, tener el conocimiento y la humildad para reconocerlo puede salvar vidas. Mi trabajo como oficial de policía
ahora tiene una dimensión que nunca imaginé cuando entré a la academia hace 23 años. Sigo aplicando la ley, sigo investigando delitos, sigo protegiendo a las comunidades. Pero también he aprendido a reconocer cuando una situación requiere más que esposas y reportes. He aprendido que en Veracruz, tierra de brujos y curanderos, de tradiciones antiguas y sabiduría ancestral, la realidad tiene matices que ningún manual de procedimientos puede abarcar. Todavía me considero un hombre racional, pero ahora es una racionalidad más amplia, más inclusiva. He visto lo suficiente para saber que hay fuerzas en este mundo que no entiendo y probablemente nunca entienda completamente. Y eso está bien. No necesito entender todo para respetarlo, para proteger a quienes lo necesitan. Mi hija Fernanda se graduó de preparatoria hace 2 meses. En su discurso de despedida, habló sobre momentos decisivos, sobre cómo a veces las cosas más importantes de la vida suceden sin que nos demos cuenta en el momento. Yo, sentado en el auditorio junto a Claudia, recordé aquella noche en el Tajín Chico. Si no hubiera estado allí, si no hubiera escuchado aquella voz múltiple mencionar el nombre de mi hija, ¿habría sido tan insistente en que la llevaran al doctor? No lo sé, y esa incertidumbre me persigue, pero también me mantiene humilde. Veracruz es un estado de contrastes. Tenemos el puerto más importante del país, industrias modernas, universidades reconocidas. Pero también tenemos comunidades donde el tiempo parece haberse detenido hace siglos, donde las prácticas ancestrales se mantienen vivas, donde la frontera entre lo ordinario y lo extraordinario es delgada y porosa. Trabajar aquí significa navegar esos mundos, respetar ambos, proteger a todos. Hace unas semanas, durante una reunión con otros comandantes de la región, alguien mencionó la necesidad de tener más capacitación en asuntos culturales sensibles. Todos asintieron pensando en conflictos religiosos o disputas comunitarias tradicionales. Yo asentí también, pero pensando en algo más, pensando en que tal vez, solo tal vez, sería útil que los oficiales de esta región entendieran que las denuncias de brujería no siempre son superstición ignorante, que a veces, muy pocas veces, pero suficientes para importar, hay algo real detrás de esas palabras. Por supuesto, nunca lo expresé así. En el mundo oficial, en el mundo de reportes y estadísticas, esas cosas no existen. Pero en el mundo real, en las comunidades rurales de Veracruz, en las noches húmedas donde el sonido de los grillos se mezcla con cánticos antiguos, en las casas donde el copal se quema para limpiar energías. En ese mundo sí existen. Y yo he tenido el privilegio o la maldición, no estoy seguro aún, de ver ambos mundos, de entender que no son excluyentes, sino complementarios. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi diario personal, puedo escuchar por la ventana los sonidos de Papantla despertando, los vendedores pregonando sus productos, los niños camino a la escuela, el tráfico matutino, la vida normal, cotidiana, hermosa en su simplicidad. Pero ahora también sé que debajo de esa normalidad, o junto a ella, existe otra realidad, otra capa de experiencia que la mayoría nunca verá. Y me siento agradecido por haberla visto, por más aterrador que haya sido, porque me enseñó humildad, me enseñó respeto, me enseñó que el universo es mucho más misterioso y complejo de lo que mi mente racional quería aceptar. Si alguien me hubiera contado esta historia hace un año, habría sonreído con condescendencia y habría cambiado de tema. Ahora entiendo por qué don Esteban no intenta convencer a nadie, porque simplemente hace su trabajo y deja que cada quien llegue a sus propias conclusiones. La verdad es que hay experiencias que no se pueden transmitir con palabras, que solo se entienden viviéndolas. Y yo tuve la fortuna o la desgracia de vivirla. Veracruz seguirá siendo tierra de misterios, de encuentros entre lo antiguo y lo moderno, entre lo explicable y lo inexplicable. Y yo seguiré siendo un oficial de policía que hace su trabajo lo mejor que puede, pero ahora con una comprensión más profunda de que proteger y servir a veces significa cosas que nunca imaginé cuando pronuncié ese juramento hace más de 2 décadas. Entonces, si alguna vez te encuentras en una situación que desafía tu comprensión del mundo,
Si ves algo que tu mente no puede procesar, te doy el mismo consejo que ahora sigo yo. Mantén la mente abierta, respeta lo que no entiendes. Y si necesitas ayuda, no dudes en buscar a quienes tienen el conocimiento que tú no posees. No todos los problemas se resuelven con armas y esposas. Algunos requieren copal, oraciones antiguas y la sabiduría de quienes han caminado entre mundos durante generaciones. Y si esta historia te pareció interesante, si algo en ti resonó con lo que compartí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte más historias como esta. Déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y cuéntame si alguna vez has vivido algo que no puedas explicar con lógica. Todos tenemos historias, algunos simplemente tenemos el valor o la necesidad de contarlas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el mundo es mucho más amplio de lo que parece. Esta es mi historia, la historia de un operativo policial que se convirtió en algo mucho más profundo, mucho más significativo. Es una historia que cargo conmigo, que me cambió, que me hizo mejor oficial y mejor persona. Y aunque todavía hay noches en que despierto recordando aquella voz múltiple, aquella figura levitando, aquellas marcas apareciendo en las paredes, también hay mañanas en que me levanto agradecido por haber visto lo que vi, por haber aprendido lo que aprendí. Porque al final, ¿no es eso lo que nos hace crecer? Las experiencias que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos obligan a cuestionar nuestras certezas, que nos abren los ojos a realidades que preferíamos ignorar. Veracruz me enseñó que ser un buen oficial no solo significa conocer las leyes y los protocolos, también significa conocer a tu comunidad, respetar sus tradiciones, entender sus miedos y estar dispuesto a protegerlos de amenazas que no aparecen en ningún manual de entrenamiento. Y esa es una lección que llevaré conmigo el resto de mi vida. Cada vez que me pongo el uniforme, cada vez que respondo a una llamada, cada vez que miro a las estrellas sobre esta tierra antigua y misteriosa que ahora llamo hogar. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.